empezamos nuestra grabación. Por lo tanto, creo que, no creo, es muy importante la labor del criminólogo y que sobre todo la sociedad en general cada vez lo vaya conociendo más, que vaya sabiendo de su importancia y su trascendencia como una parte fundamental en la prevención del delito. El criminólogo debe de poco a poco obtener el lugar que le corresponde en el ámbito gubernamental, en el ámbito político, en el ámbito jurídico y en el ámbito social. Y como yo les he comentado siempre, creo que la labor del criminólogo ahorita, en estos tiempos tan trascendentes en nuestra historia, porque llena de conflictos, llena de contradicciones, llena de situaciones por ahí, de factores endógenos y exógenos, sobre todo los exógenos que ocasionan la criminalidad, como es la pobreza, la corrupción, la delincuencia, etcétera. Todo esto es muy importante que lo abordemos porque históricamente toda la labor de las políticas públicas y de las labores de la prevención del delito la venían haciendo personas que no tenían nada que ver con los temas básicos de la prevención, como lo es precisamente el criminólogo. El criminólogo es el que supuestamente al momento de que termina, al momento de que termina su licenciatura y que ya se enfoca en el ámbito público, en el ámbito privado o en el ámbito profesional, es el más idóneo para llevar a cabo la labor de la prevención, la labor precisamente de apoyar al servicio público en las labores de prevención. Y no así, como ha sido tradición, que lo haga el abogado, que lo haga el trabajador social, o que lo haga por ahí Juan Penas, ¿no? Sin ningún conocimiento previo. Entonces, el criminólogo es fundamental en las labores de seguridad pública. Debe de ser trascendental, pero en la práctica nos estamos encontrando todavía con el desconocimiento de los funcionarios de la seguridad pública, presidentes municipales, directores de seguridad pública ciudadana, directores de prevención del delito, todavía hasta la fecha. ¿Por qué desconocen estas personas sobre la labor trascendente del criminólogo? Pues lo desconocen porque muchas veces ellos no están preparados y no tienen un conocimiento amplio de lo que es la criminología. ¿Por qué? Lo digo porque me ha tocado la situación de conocer a presidentes municipales, conocer a directores de seguridad pública, conocer a directores de la prevención del delito a nivel municipal. Y me doy cuenta de su desconocimiento sobre la cuestión de la labor del criminólogo. Me doy cuenta porque siempre contratan a personas generalmente que desconocen la labor de las políticas criminológicas y la labor de la prevención del delito. No tienen las herramientas, no tienen el conocimiento de cómo implementar pues labores de prevención comunitarias, labores de prevención en colonias marginadas, labores de prevención de patrullaje, labores de prevención disuasivas, labores de prevención general, social, educativa, deportiva, cultural, implementar herramientas culturales en los lugares marginados, pláticas a familias, pláticas a padres de familia, pláticas a adolescentes, esparcimiento cultural. Todo eso, muchas veces los personajes como los presidentes municipales, los encargados de la seguridad y de la prevención en sus diferentes ámbitos, desgraciadamente están ahí por palancas, como decimos coloquialmente. Y al estar por palancas, pues tienen un desconocimiento general, ¿no? No saben ni qué.
Entonces, mucho menos van a saber de la importancia de un criminólogo para lo que es las labores precisamente de apoyo municipal, de apoyo preventivo, de apoyo en seguridad pública. Entonces, digo, hay excepciones, ¿verdad? Pero un aspecto muy generalizado de estos funcionarios públicos a los cuales me estoy refiriendo, pues sí, tienen un amplio desconocimiento. Está en nosotros, en ustedes, los próximos criminólogos, en las nuevas generaciones de criminólogos, el darse a conocer. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Las oportunidades no nos van a llegar ahí sentaditos, esperando que toquen mi puerta y que digan, ah, fulanito es criminólogo, tráetelo. No, las oportunidades, como todas, yo creo, no van a llegar así. Nosotros que nos enfocamos en el estudio y en la docencia, no nada más del derecho, sino que también de la criminología, siempre hemos dicho lo siguiente, sobre todo en criminología, ¿no? Que realmente la labor de la criminología ahorita, sobre todo, ahorita ya está mucho mejor que antes. Hace 10, 15 años, completamente la criminología era desconocida y había poco interés. Es una realidad. Poco interés de la población, poco interés de los adolescentes, poco interés de la comunidad estudiantil, porque todo el mundo decía, ah, yo quiero estudiar derecho, yo quiero estudiar, no sé, sociología, trabajo social, psicología, pero no había un interés por el mismo desconocimiento de lo que era la criminología. Ahora, afortunadamente, nos encontramos en un tiempo donde la población en México, hablando de México, cada vez más tiene pues una amplia perspectiva y un amplio interés de la criminología. Esto sin enorgullecernos de la problemática que vive México, de la problemática que vive el país. Es decir, somos un país lleno de contradicciones. ¿A qué nos referimos que somos un país lleno de contradicciones? Que somos un país lleno de conflictos. ¿A qué nos referimos que somos un país lleno de conflictos? Que somos un país lleno de violencia, lleno de delincuencia, tanto la común como la organizada, ¿no? Y cada vez vamos como que en subidita, ¿no? Aumentando la criminología como tal, perdón, la situación de la criminalidad como tal. Por lo tanto, creo que esta materia de criminología y seguridad pública debe de ser, pues yo creo que fundamental para todos los estudiantes de criminología, porque una de las oportunidades que tenemos, o que tienes, o que vas a tener en tu campo laboral, pues es trabajar en el sector público. No nada más tenemos la expectativa en el público, obviamente también tenemos la expectativa en el sector privado, pero yo creo que una de las grandes áreas, las grandes labores trascendentes del criminólogo y de la criminología, pues es precisamente la seguridad privada. Porque la seguridad privada, vuelvo a repetir, la está implementando o la han venido estando implementando personas no idóneas, como los abogados y como los trabajadores sociales, que ellos cada quien en su ámbito. El abogado en su ámbito jurídico y el trabajador social en su ámbito sociológico como tal, que ayuda y que auxilia y que tiene conocimiento, sí lo tiene, porque por ello se profundizó bastante en los estudios de sociología, pero sin lugar a dudas y sin temor a equivocarnos, y creo que es el objetivo realmente de esta plática introductoria, el darnos cuenta precisamente de esta trascendencia y esa importancia en seguridad pública para el criminólogo y para la sociedad. Pero en nosotros está, vuelvo a repetir, el que nos conozcan, el que sepan cuál es nuestra labor, porque sigue existiendo, y creo que lo comentaba desde la materia anterior, y si no lo vuelvo a repetir porque no está por demás el decirlo,
A nosotros los criminólogos, en el desconocimiento social que hay de la criminología, piensa la sociedad todavía equivocadamente que somos criminalistas. Y no somos criminalistas, jóvenes. Somos criminólogos. Pero bueno, te preguntarás, ¿y cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Porque ahorita que ya te encuentras en tercero, me imagino, y si no lo sabes, pues no pasa nada, pero estamos en tiempo oportuno para hacer la diferencia. ¿Qué diferencia encontramos, jóvenes, entre la criminología y la criminalística? ¿Qué me puedes comentar, Nicole? Adelante. A lo que tengo entendido, la criminalística se enfoca en el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde de un delito. Y la criminología se enfoca más en la psique de quien comete el delito, el por qué, el cómo prevenirlo, el cómo evitar que suceda de nuevo. Creo que va más enfocado en la persona y en el delito, pero no específico, sino cómo poder evitarlo. Muy bien, excelente, perfecto. Bueno, ahí tenemos ya un preámbulo que nos hace Nicole de la diferencia entre lo que es criminalística y criminología. Porque, lo comento porque me ha tocado ver que los servidores públicos tienen esa falta de conocimiento, esa mala perspectiva de lo que es criminólogo. Porque piensan todavía, y piensa la sociedad, que criminología pues es hacer criminalística, el ir a las escenas del crimen, el levantar muertos, el hacer peritajes ahí de campo. No, esa es una labor meramente criminalística que nos sirve mucho a los criminólogos y es muy interesante, no lo podemos negar, ¿no? Es más, hay muchos criminólogos que terminan tomando especialidades en criminalística porque les apasiona la labor de campo en el lugar de los hechos. Pero en sí, la labor del criminólogo, el objetivo principal no es hacer criminalística. Es decir, no es hacer lo que se ve ahí en el video. Los tengo como introducción porque doy de ambas, ¿no? De criminología y de criminalística. Entonces, pero en sí no es una labor primordial de la criminología. ¿Usted qué opina, Evelyn? Para usted, ¿qué es la diferencia entre una ciencia criminológica y la ciencia criminalística? Sí, pues criminalística es el campo, o sea, la evidencia física, la evidencia que se puede recopilar en la escena y pues los medios por los cuales se llegó a dicha escena. Y la criminología, pues, ¿en qué se basó la persona para delinquir y cómo, pues, dónde nace, ¿no? ¿Dónde nace esta esencia para cometer esos actos antisociales, así como para prevenirlos, ya sea para poder tener una reintegración social o en futuras generaciones o en personas posteriores y dar prevención para hallar como el punto clave en cuestión de la mente, de la psicología, de la metodología, del análisis que lo llevó a. Es correcto, muy bien, excelente, perfecto. Adelante, Yasmín, ¿usted qué opina? De acuerdo a lo que ya nos complementaron muy bien tanto Nicole como Yasmín en la diferencia criminológica y criminalística, ¿qué nos puede complementar, Yasmín? Pues, resumidísimo, que el criminólogo estudia la mente del criminal y previene el delito.
y el criminalista estudia el delito ya cometido. Correcto. El criminólogo, su perspectiva es anteponerse antes de que suceda el delito, labores de prevención. Y si sucedió, pues cómo implementar herramientas para que no vuelva a suceder, inclusive labores de reinserción social con los que están compurgando alguna pena, ¿no? Porque tenemos la criminología antes, durante y después de ocurrido el delito, ¿eh? Entonces eso es muy interesante en el campo laboral, porque hay criminólogos que se pueden enfocar en la prevención solamente, en la prevención social. Hay criminólogos que pudieran trabajar en la prevención de seguridad pública, es decir, en las labores de seguridad pública, auxiliando a estos funcionarios, auxiliando en las dependencias, con herramientas, con programas, creando inclusive hasta políticas públicas a niveles municipales, estatales o federales de labores preventivas. O habrá la prevención del delito en el ámbito penitenciario, que aquí estamos hablando que también una labor muy importante de la criminología o del criminólogo es el llevar a cabo la readaptación o la reinserción social del delincuente. ¿Cómo? A través de programas estratégicos de educación, de trabajo, de salud, de deporte, para aquella persona que cometió algún hecho, darle su segunda oportunidad. Todo el mundo tenemos derecho a las segundas oportunidades, ¿no? Y si esa persona cometió un hecho delictivo, pues no por ello, no podemos dejarle de brindar las labores que ya contempla la Constitución en el 18 y en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es la reinserción social, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces tenemos la prevención antes del delito, la prevención cuando está ocurriendo el delito en seguridad pública y la prevención penitenciaria, que es cuando ya ocurrió. 3 momentos importantes. Adelante, Tamara, ¿usted qué nos puede comentar? ¿Qué opina en la diferencia entre criminología y criminalística? Y de acuerdo a lo que ya pues abundaron nuestras compañeras al respecto. Pues es igual, criminología es como del estudiar la mente del criminal, de por qué hace esas conductas antisociales, y cómo prevenir, cómo evitar que siga, pues haciendo esas conductas antisociales. Y criminalística es la práctica, o sea, como estar en la escena del crimen, peritajes, levantamiento. Y creo que, bueno, a mí en mi caso también es de que me dicen que qué estudio, les digo criminología, y sí, se confunden mucho con criminalística. Y sí me han dicho que tienen de diferencia, y uno es como la teoría y la otra es como la práctica. O sea, uno es igual lo que dije, estudiar la mente del criminal, y la otra es como estar en la escena del crimen, haciendo levantamiento de cuerpo o de indicios. Excelente, muy bien, efectivamente. Sí, de hecho, por eso mismo estamos comentando que la sociedad pues desconoce, ¿no? La sociedad desconoce la labor del criminólogo porque sigue pensando que es hacer criminalística. Bueno, dices, bueno, que la sociedad, pues sí, está mal que desconozca, pero que desconozca un servidor público enfocado en la seguridad privada, eso nos afecta a todos y nos afecta a los que ejercemos la criminología o los que damos cursos o materias o licenciaturas de criminología, porque eso ocasiona que se siga careciendo de profesionales en la prevención del delito, por el desconocimiento de estos funcionarios que no saben o no conocen la labor del criminólogo. ¿Usted qué opina, Ramos? ¿Diferencias? ¿Entre criminología y criminalística, profe? Sí. Bueno, la
la criminalística estudia el cómo sucede el delito y la criminología el por qué se realiza el delito. Ujú, muy bien. Abraham, ¿usted qué nos puede apoyar ya como conclusión? Pues sí, puedo decir como conclusión que la criminalística es ir al lugar de los hechos, a levantar indicios, este, levantar cuerpos, y la criminología en sí es ver al victimario, por qué lo hizo desde su, desde su niñez, el recorrido de toda su niñez hasta la adultez, por qué él se vio la necesidad de hacer eso. Aunque también sería bueno también ver, ¿cómo se dice? Analizar también a la víctima, ¿eh? Porque podemos tener dos caras de la moneda. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, ya después de haber aterrizado todo esto, podemos hacer la siguiente reflexión. Fíjense bien. Criminología y criminalística son dos cuestiones diferentes. Punto número 1. Y nosotros como criminólogos tenemos que tener ese conocimiento previo, ¿no? La criminología es una ciencia multidisciplinar que realmente se enfoca en las labores preventivas, en el estudio del delincuente, de la víctima y del delito, ¿verdad? En pocas palabras, eso es en sí la criminología. El realizar labores preventivas, el estudio del delito, de la víctima, del delincuente y de los factores que ocasionan el fenómeno delictivo, con miras y con fines a la prevención. El criminalista, por su parte, pues es una persona, un profesionista o un técnico inclusive, profesionista, un técnico en sí, en un arte, en una labor científica que en base a sus conocimientos, en base a su pericia, en base a su técnica, auxilia al derecho, auxilia a la justicia para encontrar cómo ocurrieron los hechos de un determinado fenómeno delictivo o un hecho jurídico, en base a la criminalística de campo, la criminalística de laboratorio, la medicina forense, la tanatología, la traumatología, la asfixiología, porque encontramos un sinfín de labores o de especialidades criminalísticas y de medicina legal. La criminalística puede ser de dos aspectos, ¿no? La criminalística de campo y la criminalística de laboratorio. La criminalística de campo es los expertos, los peritos que acuden al lugar de los hechos y toman fotografía, video, hacen una recopilación de los indicios, que le llamamos el levantamiento de indicios, señalamiento, fotografía, levantamiento de indicios, y el traslado de esos indicios con la cadena de custodia hacia los lugares donde están otros expertos también, que se llaman criminalistas de laboratorio. Y esos criminalistas de laboratorio van a hacer su labor aplicando todos sus conocimientos y todo el arte tecnológico de hacer la labor científica o la labor del conocimiento científico como tal y tecnológico de los indicios que se levantaron en la escena. Ejemplo, el criminalista de campo llega y levanta los indicios que bien puede ser un arma de fuego, puede levantar sangre, el indicio de la sangre, puede levantar el indicio de semen, puede levantar el indicio de huellas dactilares o posibles huellas dactilares, puede levantar los indicios de alguna droga con apariencia de hierba verde, vegetal, o de apariencia de cocaína.
Pueden levantar inclusive el cadáver, jóvenes. Los forenses levantan el cadáver y lo trasladan, todos estos objetos que son los indicios, al lugar donde le llamamos el lugar de las investigaciones forenses o Instituto Jalisciense, en este caso hablando de Jalisco, Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde existen diversos expertos en la materia, ¿no? Todo lo que fue las huellas dactilares, que la persona a lo mejor que cometió un hecho, pues se dio a la fuga, pero hay evidencias en un vaso, en una mesa y todo, y él con su arte levanta los indicios y los lleva al área de dactiloscopía. Ahí existirá un experto en dactiloscopía. Todo lo que es sangre, saliva, semen, habrá un experto en genética forense. Todo lo que es el arma de fuego, los casquillos, el proyectil de arma de fuego, lo llevará con otro experto en el laboratorio que es balística. Y el cadáver lo llevarán a la morgue para que un médico forense le practique la necropsia médica de ley. Todo eso es labor criminalística junto con la medicina legal. Eso no es una labor que nos corresponda a nosotros como criminólogos, aunque no deja de ser interesante, eso sí, ¿no? E importante conocerla, obviamente. No, eso de levantar muertos, eso de levantar indicios, eso de hacer investigaciones en laboratorio, eso no nos compete, no es nuestra función. A nosotros lo que nos Maestro, compete... pero sin embargo, todas estas prácticas que son de criminalística nos pueden ayudar a hacer alguna perfilación pues más específica, ¿no? Claro, por supuesto. Todas estas prácticas de criminalística son tan interesantes y tan importantes para nosotros, ¿verdad? Por eso mismo, dentro de este estudio de la carrera de criminología, ven materias de criminalística, ¿verdad? E inclusive hay carreras de licenciatura donde se combinan las dos. Hay licenciaturas en criminología y criminalística. Nuestro enfoque en esta carrera es solamente criminología, pero obviamente no descuidamos la criminalística ni la medicina legal. Y te lo digo por lo siguiente, porque en mi caso, yo doy medicina legal. Yo les doy medicina legal a ustedes en sexto. Y la medicina legal es súper interesante y súper apasionante, ¿no? Porque nos vamos a meter de lleno en ver lesiones, en ver ahorcaduras, en ver estrangulaciones, en ver necropsias, en ver todo lo referente a la medicina legal que va inmiscuida la criminalística, ¿no? Es muy importante lo que dice ahorita Nicole, ¿no? En base a esto podemos sacar buenos perfiles. De hecho, la perfilación criminal es una conjugación de criminología y criminalística, ¿no? Porque tan es estudiar al delincuente, pero también estudiar los hechos. Por eso se hacen buenas perfilaciones criminales. Bueno, bien, aterrizando todo esto, la labor del criminólogo es fundamental en seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que es fundamental en seguridad pública, jóvenes, que realmente como vimos aquí en este esquema, déjalo, vuelvo a proyectar, aquí lo tenemos. Primero que nada, partir del punto básico de que la criminología y la seguridad pública están ligadas en el artículo 21 constitucional. Artículo 21 constitucional. ¿Ahí sí se puede ver mi pantalla bien? Sí, profe. Perfecto. Artículo 21 constitucional. Ahí vamos a encontrar lo que nos dice precisamente la base de la seguridad pública. Ahora, antes de entrar en materia, ¿qué te imaginas
o qué piensas que sea la seguridad pública? La criminología ya me queda claro. La criminología es una ciencia multidisciplinar que estudia el fenómeno del delito, la víctima, el delincuente y los factores que ocasionan la criminalidad, para llevar a cabo labores de prevención. Eso sería una definición muy, muy certera de lo que es la criminología. Es decir, nuestro enfoque es totalmente preventivo. ¿Qué quiere decir preventivo? Que estudiamos las causas al delito, al delincuente, a la víctima y los factores, porque tenemos que hacer labores preventivas y nos van a contratar muchas veces, o más bien cuando nos enfoquemos en la seguridad pública o en un ámbito público, en un espacio público, nos van a contratar porque nosotros somos los expertos en hacer programas preventivos. No nos van a contratar para hacer labores de criminalística. Entonces, eso es un dato muy interesante, ¿no? Que se los comparto ahorita. Un criminalista es muy difícil que haga labores de criminología. Pero un criminólogo, sin lugar a dudas, puede hacer fácilmente labores de criminalística. Esa es la gran diferencia. Que el criminalista no estudia o no se mete en su carrera de lleno a estudiar el fenómeno delictivo. Él solamente es acudir a los hechos. Y el criminólogo, aparte de que estudia las características, los factores endógenos, exógenos, psicología criminal, sociología, medicina, prevención, aparte también tiene conocimientos de la criminalística y de la medicina legal. Entonces, es por ello que no es porque estemos aquí en criminología ni porque seamos con más enfoque criminológico, pero es un hecho que el criminólogo es más fácil que haga criminalística que el criminalista haga labor criminológica. Eso es fundamental, ¿no? Ahora, nosotros cuando nos contratan precisamente para hacer esas labores de seguridad pública es porque tenemos un amplio conocimiento para hacer programas preventivos. Por ello es que nos van a contratar. Y es el objetivo de esta materia junto con otras que vienen más adelante, ¿no? El tener ese conocimiento de cómo podemos nosotros servir a la seguridad pública. De qué forma el criminólogo puede ser una pieza clave y fundamental para la seguridad pública, porque históricamente los errores que se han cometido es que los que están encargados de la seguridad pública no son los indicados, empezando por el presidente municipal y después con los secretarios de la seguridad pública, que son los primeros responsables de la misma seguridad municipal, hablando en términos municipales. ¿Por qué? Por muchas razones, ¿no? La seguridad pública, una vez que aterrizamos ese concepto de lo que es la criminología, entonces la pregunta sería, bueno, ¿y qué es la seguridad pública? ¿Qué opina usted, Nicole? ¿Qué es la seguridad pública para usted? Me suena todo lo enfocado que tenga que ver con el bienestar de una sociedad y medidas o procedimientos que se tengan que llevar a cabo para que se pueda cumplir como ese objetivo de que es la seguridad de ciudadanos del Estado. Perfecto, muy bien. Para usted, Evelyn, ¿qué es la seguridad pública? Sí, lo que el Estado también nos brinda para pues una protección, ya sea entre nuestros derechos, así como pues el régimen en este control social, ¿no? Como lo veamos en clases pasadas, y pues llevar esta armonía socioemocional, podría llamarla. Perfecto, muy bien, muy bien. Para ti, Abraham, ¿qué es la seguridad pública? Para mí la seguridad pública es aquella que te brinda, que te tiene que brindar el Estado para tu bienestar y el bienestar de los demás como sociedad. Perfecto. Abraham, perdón, Ramos, ¿para usted qué es la seguridad pública? Pues para mí son las acciones que realizan las autoridades para las actividades de relación y el vivir el día a día de las personas.
bueno, enfocados pues a que todo esté bien entre nosotros, ¿no? Como individuos. Claro, así es. Yasmín, ¿qué le viene a la mente por seguridad pública? Pues la organización de interés público para la seguridad, hacia ¿cómo le explico? La seguridad pública. Ok. Tamara, ¿qué es para usted la seguridad pública? Como prevenir o mantener a la sociedad ¿cómo lo diré? Pues en armonía, digámoslo así, o sea, que no haya un descontrol social. Efectivamente. Bueno, ahí tienen la idea, ¿no? Jóvenes, hablar de seguridad pública es, como lo dice la Constitución en su artículo 21, que es la base constitucional de la seguridad pública, es que nuestras autoridades, en base a una estructura y eficiencia, realicen programas estratégicos con ayuda de profesionales y con las ayudas de las policías diversas, tanto municipales, estatales y federales, a implementar la seguridad de la población y de la ciudadanía de una manera enfocada al bien común, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La labor de protección y la labor de prevención. Seguridad pública es velar por los intereses del bien común. El bien común es todo lo que observamos afuera de nuestra casa, hablando en términos estrictos, ¿no? Obviamente, lo que sucede dentro de nuestra casa es muy privado. Lo que sucede dentro de nuestra casa, pues es muy independiente. Claro, si yo estoy siendo víctima de algún delito en mi casa, por medio de mi familiar, de mi esposo, de mi esposa, de mi hermano, o de cualquier otra persona, pues va a intervenir las autoridades, porque yo les mando a hablar. Lo que sucede muy independientemente en tu casa es muy privado, pero también compete a la seguridad pública. En estricto sentido, la seguridad pública es de nuestra casa hacia afuera, estrictamente hablando. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que sucede en mi colonia, en la calle, en mi municipio, en la sociedad en general, es algo público. Y como dentro de lo que es esta estructura de lo público existen ciertas cuestiones delictivas, hechos negativos que afectan el bien público general, entonces debe de existir pues una figura de autoridad o la figura de la autoridad que vigile, persiga, prevenga y castigue los hechos, en este caso, que son nocivos para la sociedad. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno? ¿Cómo lo va a hacer el Estado? ¿Cómo lo va a hacer un municipio? ¿Cómo lo va a hacer la federación? Precisamente a través de las herramientas estructuradas que es las policías y los servidores públicos como el Ministerio Público, válgame la redundancia, como lo es el Ministerio Público, ¿no? Del cual el artículo 21 constitucional nos dice lo siguiente: los principales encargados de la seguridad pública o los que tienen la responsabilidad es, punto número 1, el presidente municipal, hablando del municipio. Número 2, el secretario de seguridad o director de seguridad pública del municipio. Y número 3, también el encargado de la persecución e investigación del delito. ¿Quién crees que sea el responsable de la persecución e investigación del delito? Pregunta. Los policías. ¿Quién? Los policías. Los policías pueden ser los que realizan, sí, persiguen e investigan. Sí, es correcto. Ya con el nuevo sistema, ya son las policías también. Entonces, aparte de los policías que sí hacen la labor de perseguir y de investigar, ¿quién es el personaje clave que coordina la persecución y la investigación del fenómeno del delito?
¿El criminólogo? No, ¿El el fiscal? criminólogo es un auxiliar nada más. ¿Quién? ¿El fiscal? Sí, ¿O el llamado, MP? llamado Ministerio Público. Perdón, permítame un momentito.